conciencia, con un tema de empatía, con un tema de empatía con nuestro medio ambiente. Entonces, bienvenidos todos. Recuerden que la persona que quiera hablarnos, que quiera decirnos algo, bienvenido siempre. Pueden simplemente prender el micrófono o pueden utilizar el chat de la charla, que ahí va a estar Laura, mi compañera, va a estar muy atenta y nos va a estar moderando. Laura, buenos días, bienvenida. Buenos días, Diego. Buenos días a todos. Qué bueno que están conectados en este espacio. Nuevamente hoy viernes de charla abierta. Vemos muchas personas conectadas. Qué bueno que estén por acá. Por ahí vemos el equipo de Espacio al Cuadrado. Un abrazo bien grande para todos que se conectaron en esta mañana. Al equipo de Centro Ganadero. Queremos saludar también. Espérenme un momentico, me está cargando. Gabriela Palacio, Jennifer Ortiz, Clínica Smile en Jericó, bienvenidos. Jason Londoño en Mantel de Cuadros, Juliana en Smile, Lili en Centro Ganadero. Hay muchas personas de Centro Ganadero. Un abrazo para todos, al equipo de SCI, bienvenidos siempre, y el equipo, por supuesto, de Metálicas Caldas. Así es. Bienvenidos entonces todos. Entonces, como les decía, hoy tenemos la charla de residuos sólidos. Hoy vamos a hablar sobre cómo va a ser esa gestión empresarial en materia de residuos sólidos, que muchas veces pensamos que como tenemos una actividad industrial que no genera alto impacto, entonces no hay, digamos, una gravedad o una importancia. Entonces, por eso es tan importante que nos sensibilicemos y empecemos a pensar en residuos sólidos, en esos residuos sólidos que generamos en nuestras empresas. ¿Cuál es ese objetivo que nosotros le queremos plantear a las organizaciones este año? ¿Cuál es ese objetivo que nosotros queremos que las empresas digan, bueno, voy a pensar en esto? Entonces, lo primero es que debemos de proporcionarle la información a todos nuestros colaboradores sobre esa gestión de residuos sólidos. La gestión de residuos sólidos no puede hacerse solamente en conocimiento de una persona. Es que delegamos esto en la persona responsable del sistema de gestión o el jefe de producción es el único que sabe residuos sólidos. No. El primer objetivo es que vamos a socializar con toda nuestra organización, con todos nuestros colaboradores, que incluyen proveedores, que incluyen clientes, que incluyen trabajadores, toda la gestión que pretendemos y que vamos a hacer, ¿cierto? Eso es lo primero. Y al momento de yo sensibilizar a la gente, cuando yo ya digo, bueno, ya mis trabajadores tienen amplio conocimiento o por lo menos el necesario, entonces yo ya puedo iniciar esa gestión. Entonces, ese va a ser uno de los principales objetivos, socializar y sensibilizar a mis trabajadores sobre la gestión de residuos sólidos. Y a partir de ese momento yo ya me voy a trazar un objetivo más claro, que puede ser la disminución en la generación de residuos sólidos, puede ser el cumplimiento legal, el cumplimiento de todo el marco normativo, o puede ser simplemente iniciando con digamos, generando conciencia en nuestros trabajadores. En Colombia tenemos un marco normativo muy, muy amplio. Tenemos un marco normativo que tiene infinidad de normas, pero en el tema específico de residuos sólidos, la norma más reciente es la resolución 2184 de 2019, que establece cómo va a ser esa gestión de residuos sólidos, y fue la que hace un tiempo nos actualizó en la convención de colores de nuestros recipientes de basura, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, digamos que por el momento esa va a ser nuestra resolución que nos va a entregar la información necesaria o nos va a hacer los requerimientos necesarios de cómo hacer esa gestión de residuos sólidos. A nivel mundial hay una problemática grave y grande sobre los residuos sólidos. Y Colombia no ha sido indiferente a esa gestión. La generación en Colombia de residuos sólidos, se le ha dicho a muchas empresas cuando los acompañan, está desbordada. Nosotros estamos generando muchísimos más residuos
de los que somos capaces de procesar. Incluso está sobrepasando nuestra capacidad de acumulación. Estos rellenos sanitarios, estos lugares donde estamos llevando los residuos sólidos, ya se están colmatando, ya se están llenando. Entonces tenemos una gestión desbordada de residuos sólidos, una generación desbordada de residuos sólidos, y Colombia tiene que generar algún tipo de estrategia y mecanismo para contener esa generación desbordada. Una de esas acciones para disminuir eso es precisamente digamos, la concientización de nuestras empresas, la concientización de la población industrial con el fin de disminuir ese impacto. Cuando yo no puedo, digamos, realizar una buena gestión de residuos sólidos, esto nos va a generar un impacto ambiental grave. Lo estamos viendo en el Valle de Aburrá, con el relleno sanitario de La Pradera, donde la gestión no ha sido la mejor y esto ha generado un impacto social dentro de toda la comunidad, dentro de todos los vecinos, dentro de ese municipio. Y eso ha hecho que generar nuevos espacios para la disposición de residuos sólidos sea más complicado, pues porque obviamente estas comunidades no quieren que se lleve más residuos sólidos, porque al relleno sanitario de Pradera llega entre el 20 y el 30% de los residuos sólidos generados en el departamento. Entonces es un volumen altísimo que ya ha desbordado su capacidad. Cuando no disponemos bien los residuos sólidos, también tenemos problemas de salud pública. Basta con mirar la calle cuando el carro se demora un poco en recoger las bolsas de basura, los residuos sólidos, entonces ya ahí estamos generando un impacto grande, un impacto de salud pública grande. Roedores, insectos rastreros, aves de rapiña empiezan a llegar, problemas de contaminación de agua. Desafortunadamente todavía estamos viendo cómo algunas personas disponen bolsas de residuos sólidos en acuíferos, en quebradas. No hay de pronto toda esa conciencia, y entonces eso ha generado riesgos a la salud pública. Desperdicio de recursos naturales y energéticos. Eso hace que haya un consumo desmedido en esos recursos que posteriormente se convierten en residuos. No tenemos un uso eficiente o racional de los recursos naturales, entonces rápidamente los estamos convirtiendo en residuos sólidos. El tema de las bolsas, por ejemplo, es un tema tremendo. El tema del material de empaque es un tema tremendo. Hay unos desafíos grandes, desafíos sociales grandes, llevar la conciencia ambiental. Aunque a mí, pues en lo personal, y de pronto Laura también lo pensará igual que yo, nosotros tenemos un poquito de esperanza porque vemos que nuestros hijos cada vez tienen una conciencia ambiental mayor. Entonces yo espero que esa generación que viene, esos niños que vienen, de pronto tengan mucha más conciencia y sean capaces de manejar esta situación que estamos viviendo de mejor manera. Entonces hay un desafío social ahí grande y un desafío económico, porque definitivamente mejorar el desempeño ambiental implica sacrificios económicos, sacrificios logísticos que después se traducen en plata, en dinero. Entonces ahí hay un desafío muy importante de las organizaciones que nosotros los llamamos como, venga, siéntense y piensen en el futuro, piensen en la sostenibilidad a largo plazo. Entonces es muy importante. Laura, ¿me ibas a decir algo? Sí, una anotación ahí a lo que acabas de decir. Y es una invitación para todos los que tenemos hijos o hermanos pequeños o nietos. Cada vez que ellos salimos y se antojan de juguetes que uno sabe que juegan un ratico o eso se daña de una, y lo que hemos hecho es explicarles cuántos años se demora ese plástico en la tierra. Es tan importante para ellos eso, para que ellos crezcan aprendiendo a consumir conscientemente. Sí, de hecho, yo creo que algunos lo hablaba contigo. Ya estamos como implementando algunos papás, pues, que son papás de compañeritos, amiguitos. Vemos como ya todos en sus casas están como en ese tema de evitar el consumismo.
sobre todo pues en el tema de los juguetes, porque no somos indiferentes, a todos vemos niños que los desbordan con juguetes, todos los amigos, y empezamos a acumular, a acumular. Entonces, desde ahí tenemos que generar esa conciencia social en nuestros hijos, en nuestros niños, como venga, si será necesario, o si yo voy a adquirir un juguete nuevo, pues debe haber la disposición de otro, ¿cierto? Una disposición apropiada. Entonces, ahí generamos esa conciencia ambiental, ese cambio de actitud, esa mejor disposición para que nuestras nuevas generaciones puedan tener un mejor desempeño ambiental. ¿Qué beneficios vamos a obtener en nuestras empresas? Todos los que ustedes quieran, muchachos. Todos los que ustedes quieran. Aquí les vamos a enumerar unos pocos, pero son muchos más beneficios. Primero, vamos a reducir nuestro impacto ambiental, que nuestras organizaciones no generen un alto impacto ambiental. Vuelvo y les digo, a veces creemos que nuestra actividad industrial no genera impacto, pero sí, genera mucho impacto, desde la generación de residuos sólidos, generación de ruido, generación de sustancias peligrosas, de vertimientos, de emisiones atmosféricas, ¿cierto? Entonces, cuando yo disminuyo el impacto ambiental, estoy disminuyendo esa huella que estoy dejando, estoy poniendo mi granito de arena. Algo importantísimo, el cumplimiento de las normativas, el cumplimiento de la ley, que yo esté tranquilo, que yo me acueste todas las noches tranquilo, sabiendo que mi organización está cumpliendo las normas, que mi organización está acorde con la ley. Y al igual que en el tema de seguridad y salud en el trabajo, las normas ambientales no son fáciles ni baratas de cumplir. Genera esfuerzo, genera tiempo, genera algunas inversiones, pero eso genera una gran tranquilidad, sobre todo tranquilidad jurídica, porque en el campo ambiental, en la medida en que la conciencia ha ido aumentando, pues también los entes regulatorios también han aumentado su control. Entonces es muy probable que todos, sin importar la actividad industrial a la que yo me dedique, pueda en algún momento tener también un control legal. Entonces es muy importante que uno de los beneficios que tenemos de la gestión de residuos sólidos es el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de la ley. Fundamental, mejora de la imagen corporativa. Esto es como una ganancia, como le decimos a veces, las ganancias marginales. No es mi objetivo principal mejorar la imagen corporativa, pero sí mejora la imagen corporativa. Yo personalmente, en mi familia personalmente, lo que hacemos es que le compramos a las empresas que tengan mejor imagen ambiental. Las empresas que tienen mejor disposición ambiental, obviamente dentro de un mercado que se está transformando, digamos que está dentro de ese boom ambiental, entonces van a tener mejor desempeño, van a tener mejor impacto entre las personas. Hoy en día yo prefiero comprarle a una empresa que tiene algún tipo de programa para disposición final de producto. Por ejemplo, voy a decir algo, yo le voy a comprar un balón de fútbol a mi hijo. Si la empresa que me vende el balón de fútbol tiene un programa donde yo puedo ya cuando el balón de fútbol esté malo, roto, de recibírmelo y darle una buena disposición final, pues yo prefiero esa empresa. Si yo le voy a comprar los tubos LED a una empresa y esa empresa me dice, después de que los use, me los puede traer que yo les doy disposición final, pues yo se los voy a comprar más fácil a esa empresa. Entonces, esa imagen corporativa se ve reflejada, obviamente, en el desempeño comercial. Se va volviendo una herramienta o una fortaleza comercial esas actividades ambientales. Entonces, piensen en eso. Va a haber eficiencia en el uso de los recursos. Yo voy a ser mucho más racional en el uso de recursos, que pueden ser recursos económicos, porque yo voy a tener de pronto que comprar menos. Voy a tener muchísima más disposición en la utilización de recursos físicos. Un ejemplo es, por ejemplo, el material de empaque. Si yo soy racional en el material de empaque, pues voy a tener mejor disposición y voy a tener que gastar menos en material de empaque. Y también vamos a tener un mejor uso de los recursos naturales.
sin generar tanto impacto y sin generar tanto consumo, ese consumo brutal que a veces tenemos de recursos naturales. Reducción de costos y aumento de la rentabilidad, eso es evidente en la medida en la que, por ejemplo, con el material de empaque yo sea mucho más racional, pues evidentemente los costos van a disminuir. Por ejemplo, las empresas que tienen procesos de picking o procesos logísticos, se consume muchísimo estas películas de plástico, ¿cierto? Lo que llaman el estrecho, el vinipel, ¿cierto? Se consume demasiado. Entonces, cuando yo tengo un uso más racional de esos recursos, pues evidentemente voy a tener un ahorro económico. Contribución al desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial. Como les digo, eso poco a poco ha aumentado y eso poco a poco ha generado un mejoramiento en la imagen corporativa. Y en la medida en que todos seamos más sostenibles, el mercado también va a ser más sostenible. Y ahí es donde todos tenemos que dar como ese granito de arena, no esperar que inicien otros, sino yo voy a empezar con ese desarrollo sostenible. Y ahí también hay que romper paradigmas y hay que pensar, bueno, vamos a invertir en algo más sostenible, en el tema de plásticos de un solo uso, material de empaque, consumo de combustibles, ¿cierto? Yo empiezo a generar un desarrollo sostenible y eso hace parte de mi responsabilidad social empresarial. Protección de la salud, la seguridad y de los trabajadores. Claro, en la medida en que tengamos menos residuos sólidos, vamos a tener ambientes más saludables, ambientes más limpios, ambientes más agradables, que evidentemente van a repercutir en la salud de mis trabajadores, en el confort de mis trabajadores. Y de alguna manera esto va a generar el fomento de la innovación. Entonces, a veces las empresas en la medida que necesitan mejorar su desempeño ambiental, empiezan a innovar. Hace poquito estaba viendo una empresa que se dedica a fabricar cubiertos que se pueden comer. Entonces usted come el alimento y después se puede también comer la cuchara. Entonces es muy chévere. También estábamos viendo estivas hechas con residuos sólidos, paredes hechas con plástico. Entonces, en la medida en que tratamos de mejorar ese desempeño ambiental, pues va llegando la innovación y va llegando una economía circular que nos va a ayudar a disminuir esa generación de residuos sólidos y aprovechar lo que antes era un residuo, se va volviendo un insumo. Les he dicho varias veces esta charla sobre que a veces pensamos que porque yo tengo una actividad industrial que de pronto no es de alto impacto, entonces no genero residuos sólidos o no es algo representativo, pero sí, por ejemplo, en las oficinas generamos papel y cartón, que son desperdicios de impresiones, documentos, folletos, cajas de embalaje, entre otros. Es muy normal que nos llegaron con un flyer, que nos llegaron con una cajita, la bolsita donde nos trajeron las resmas, el papel donde vino empacado algún elemento, empieza a generar residuos. Envases, productos, botellas, bolsas, derivados de la actividad humana normal, vidrio, también botellas de bebidas, frascos de alimentos, residuos orgánicos, restos de comida, restos de café, restos de frutas, materiales de oficina como bolígrafos, lápices, carpetas, clips, grapas, se generan todos los días, muchísimos. Residuos electrónicos, ojo a esto, equipos que ya estén obsoletos, cables, baterías de los dispositivos electrónicos en desuso, son elementos que deben de tener un especial manejo. Y los residuos peligrosos, como los torners de las impresoras, son residuos peligrosos, pilas, baterías, productos de limpieza o sustancias químicas, se constituyen residuos peligrosos. Perdón. Y tenemos otros residuos sólidos que también se pueden generar en nuestras empresas, como por ejemplo si vamos a hacer un arreglo, entonces esto genera residuos de construcción y demolición, pedazos de hormigón, pedazos de ladrillo, pedazos de teja, madera, vidrio, metal, plástico, yeso,
todo lo que resulta después de una demolición. También podemos tener residuos de excavación. Cuando empezamos de pronto, vamos a excavar, vamos a hacer un hueco, vamos a hacer una mejora, vamos a hacer un segundo piso, vamos a hacer un baño, empezamos a excavar y ahí genera piedras, tierra, materiales como pues lo que podamos encontrar en el subsuelo. Residuos industriales no peligrosos, papel, cartón, plástico, vidrios que se utilizan, pues, digamos, en nuestro proceso productivo, muchas veces derivados del embalaje o el material de empaque en el que vengan nuestros insumos, a veces canecas, isotanques, muchas cosas que pueden en algún momento generarse como residuos. Y tenemos ya los residuos peligrosos industriales, que pueden ser aceites usados, productos químicos, pinturas, o con las pinturas, que las pinturas son residuos peligrosos. Nunca vayamos a tirar la pintura por el desagüe. Disolventes, productos de limpieza, baterías, tubos fluorescentes, entre otros. Yo les recuerdo que esta presentación se las vamos a compartir. De pronto las personas que no hagan parte, digamos, del equipo de trabajo de Mi Apoyo Asesores, nos lo pueden solicitar por correo y también les compartimos la presentación. También hay residuos de procesos industriales o subproductos de fabricación. Entonces tenemos, cuando tenemos que recortar metales, cuando de pronto en la industria de la madera generamos virutas, con el corte de algunos elementos se generan altas cantidades de polvo o de residuos, cartones, plásticos, espumas, materiales de embalaje. Hay maquinaria o equipos que ya están obsoletos, hay que darles una disposición final a eso. Y residuos de obra menor, proveniente de trabajos de mantenimiento o reparación, cuando yo tengo que reparar un tubo, cuando yo tengo que hacer un arreglo eléctrico, y esto genera desperdicios de cables, caucho, cintas, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a empezar como esa gestión integral de residuos sólidos en las empresas? Entonces, vamos a diseñar un plan. Ese plan debe ir incluido primero con una identificación de requisitos legales. Cuando yo en mi zona tengo que identificar, recordemos que en el tema ambiental las regulaciones pueden cambiar de un municipio a otro. Puede ser que Envigado no tenga las mismas regulaciones que Caldas, o que Caldas sea un poco más estricto que Barbosa, ¿cierto? Y hayan disposiciones de orden municipal que de pronto yo no haya identificado, porque yo tengo en mi matriz de requisitos legales ambientales solamente las normas que son del orden nacional. Entonces, muy importante que identifiquemos eso, que según donde yo esté, cuáles son mis requisitos legales, se puede hacer mediante hacerle un requerimiento a la autoridad, preguntarle cuál es la norma, o buscar un profesional o un asesor que le permita que le informe cuáles son esos requisitos legales. Luego de que yo ya tengo identificado cuáles son mis responsabilidades legales, entonces yo ya lo que voy a hacer es que me voy a plantear unas metas. Bueno, ¿cómo voy a cumplir yo esos requisitos? ¿Cuándo los voy a cumplir? Y aparte de eso, también voy a, digamos, a diseñar cuáles son las actividades que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, a mí la ley me obliga a que debo de separar los residuos. Entonces, uno de los requisitos, una de las actividades que yo voy a hacer es poner una estación de residuos sólidos donde van a estar las canecas con los colores que yo voy que vamos a separar. Entonces, es muy importante trazar responsabilidad legal, metas y cuáles son las actividades que voy a hacer. Vamos a fomentar una separación en la fuente. Definitivamente separar en la fuente va a ser mucho más barato, va a ser mucho más fácil y nos va a dar la posibilidad de caracterizar cuáles son los residuos que estamos generando y cómo de alguna manera podemos reducir, reaprovechar o reutilizar esos residuos. Que esos residuos dejen de ser residuos y se conviertan, por ejemplo, en insumos. Entonces vamos a trabajar muchísimo en la separación en la fuente.
Vamos a trabajar también, muy importante, en la minimización de la generación de residuos. O sea, vamos a reducir la generación de residuos sólidos. Vamos a reutilizar las hojas, vamos a dejar de utilizar plásticos de un solo uso, vamos a utilizar material de embalaje reutilizable. Entonces empezamos a, a disminuir la generación de residuos sólidos. Empezamos a disminuir esos plásticos que a veces utilizamos, ya no los tenemos que utilizar. Entonces ahí vamos disminuyendo poco a poco. Es muy importante trabajar en la disminución o en la reducción de la generación de residuos sólidos, que usualmente son pequeñas actividades. Usualmente son pequeñas actividades. Conocemos una empresa que le dio a todos sus trabajadores un pocillo. Cada pocillo tiene el nombre de cada persona y eso evitó que estuvieran comprando vasos desechables para el café que se toman todos los días. Entonces, una inversión que inicialmente fue más grande, pero que ya se fue, digamos, librando durante el tiempo y aparte de eso genera un impacto positivo. Vamos a hacer una gestión diferenciada, vamos a mirar cuáles son los residuos que pueden generar mayor impacto o menos impacto, cuáles son esos residuos que necesitan una disposición especial y que hay una regulación especial para esos residuos. Por ejemplo, los turners de las oficinas. Yo no lo puedo disponer en cualquier parte. Las baterías o las pilas, yo no las puedo disponer en cualquier parte y hay una regulación para eso. Entonces debo diferenciar esa gestión, debo diferenciar esos residuos para darles un apropiado manejo, una apropiada disposición final. Finalmente, esto va llegando a un tema de economía circular, ¿cierto? Donde ese producto nuevamente puede volver a una cadena de insumos y esos insumos se utilizan para nuevamente ser procesados y ser convertidos en un producto. Yo pienso que esta es la parte más compleja de todo este proceso, porque, como les decía, es necesario romper paradigmas, es necesario ir más allá, es necesario pensar lo que antes era impensable, es necesario que pensemos en algo diferente, es necesario traer la innovación. Y de esa manera yo voy a hacer que mi proceso, que antes era lineal, se convierta en un proceso circular. Y también hay que pensar algo que de pronto nunca hemos pensado y es cuando, porque yo tengo un proceso que sea de generación de servicios, de venta de servicios, entonces yo no estoy contaminando. O porque yo tengo un producto que de pronto no tiene un impacto mayor, entonces yo no estoy generando residuos, ¿no? Pensemos más allá, cómo mi proceso realmente puede impactar. Hombre, nosotros en mi apoyo asesores, digamos, vendemos servicios, entonces no impactamos, ¿no? Claro que impactamos, porque también tenemos que imprimir, también podemos sacar papeles, nuestra actividad humana como tal genera impacto, entonces ir más allá y pensar, bueno, ¿cómo vamos nosotros en mi apoyo asesores a mejorar este desempeño? Laura, ¿has pensado en algo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a eliminar los papeles. ¿Cómo Vamos a vamos a llevar? pedir un vaso marcado para nosotros en cada empresa que visitamos. Está buena esa. Por ejemplo, digamos Mira, algo que... sí tengo una conciencia ambiental importante en la reducción del papel. Cuando les mandamos correos electrónicos para decirles, este es este formato, este es este proceso, esto es esto, noten que les decimos, no es necesario imprimir. ¿Por qué? Porque si podemos migrar a las firmas digitales en lo posible, en los documentos que se puedan, le ayudamos al medio ambiente. Así es. Así es. Por ejemplo, digamos, ese es un pequeño granito de arena que ponemos. Vamos a generar un sistema de gestión que de tal manera que se tengan que imprimir la menor cantidad de documentos posibles. Que todo pueda ser absolutamente digital. Ese puede ser una buena acción, una buena actividad. Obviamente, entonces decimos, pero Diego, ¿yo cómo hago para ponerlos a firmar si no imprimo?
Pues hombre, vamos a mirar cómo generamos evidencia que no sea solamente firmando, ya sea con una foto, con una huella, con una firma electrónica, muchas maneras. Entonces, como les digo, es ir más allá, es de pronto pensar lo que antes no pensábamos y empezar a generar impacto ambiental positivo. Entonces, ahí es donde todos vamos entrando en esa economía circular, donde esos residuos se vuelven nuevamente insumos, se vuelven subproductos y volvemos a meterlos a esa cadena productiva. Nuevo código de colores, muchachos. Nuevo código de colores. Disminuyeron las canecas, pero cambiaron los colores. Entonces vamos a tener en nuestras organizaciones una caneca blanca donde se van a poner todos los residuos aprovechables. Plástico, vidrio, metales, papel, cartón. Eso de alguna manera nos va a facilitar, porque primero teníamos una caneca, por ejemplo, para el plástico, teníamos otra caneca para el vidrio, teníamos otra caneca para el papel y el cartón, entonces teníamos como 7 colores. Entonces la idea es que ya tengamos una sola caneca para todos los residuos aprovechables. Esa caneca va a ser de color blanco. Y tenemos una caneca verde que va a tener todos los residuos orgánicos, aprovechables, residuos de alimentos, residuos agrícolas, y se dice aprovechables porque yo en algún momento los puedo reutilizar, los puedo procesar y convertirlos en abono para nuestras plantas, para cultivos, recuperadores de suelo, son muy chéveres. Entonces vamos a tener una de residuos orgánicos y vamos a tener una de residuos no aprovechables, ya esas cosas que definitivamente sí se van a ir para el relleno sanitario. Servilletas, papel higiénico, residuos contaminados, papeles metalizados, el palito de la colombina, ese tipo de cosas que ya no se pueden reutilizar van a la caneca negra. Listo. El código de colores, como les dije al principio, fue actualizado por la resolución 2184 y a partir de ese momento todas las empresas deben de tener este código de colores, que es un código de colores internacional. No es un código que nos inventamos aquí en Colombia, no. Es un código que se utiliza a nivel internacional. ¿Cuáles son acciones permanentes que debemos de tener en nuestras organizaciones? Acciones que no van a variar, acciones que siempre debemos de tener. Primero, entonces, tener nuestros acopios con los colores que les mostré ahorita, blanco, verde y negro. Ahí vamos a tener nuestro acopio, eso va a ser ya institucionalizado en nuestras organizaciones, lo vamos a tener que sea nuestra oficinita pequeña, que sea nuestra gran industria, pero siempre vamos a tener el acopio es permanente en la empresa. Hay residuos que son especiales para cada empresa. Entonces, por ejemplo, una empresa que se dedica al sector salud, pues va a tener una caneca roja donde va a disponer residuos que puedan llegar a tener un tema de patológicos, de contaminación biológica, entonces va a tener una disposición especial para eso. O si hay una persona que genera un metal que pueda ser contaminante, que pueda ser pesado, pues va a tener un lugar especial para tener ese material, ¿cierto? O yo, por ejemplo, decir, bueno, los torners los voy a poner en una cajita de plástico y cuando acumule al menos 3 o 4 torners, entonces ahí sí llamo a la empresa para hacer una disposición final de todo, ¿cierto? Entonces yo los voy guardando en un lugar específico. Los tubos de neón, los tubos fluorescentes o las bombillas LED, cuando ya fallan, entonces yo voy a tener un lugar especial para eso, dentro de ese acopio. No quiere decir que voy a generar una caneca con un nuevo color, no, pero sí puedo tener un lugar específico para esos lugares. Y ahí muy importante, y es que debemos de rotular todo eso. Donde yo meto el cartón, donde yo meto los tubos fluorescentes, donde yo meto los tornes, donde yo pongo los residuos peligrosos, todo está rotulado, todo de tener etiquetas que me digan qué hay en cada cosa. Laura, cuéntame. Importantísimo que tenemos empresas que habían comprado sus canecas y entonces compraron la azul, ¿cierto? Y no las van a cambiar ya. Entonces lo que nosotros les recomendamos es al menos rotule esas canecas.
O a veces encontramos empresas donde tienen, por la gran cantidad de materiales que disponen, tienen unos tambores grandes para disponer las basuras, pero no están rotulados, entonces uno no sabe si eso es limalla, si eso es, si eso corta, si no corta, si eso son estopas engrasadas o si son alimentos. Es muy importante que siempre rotulen las basuras. Y hay algo que nos faltó en esta capacitación poner y es pongamos los letreros que inviten a la disposición correcta de la basura dentro de la organización. Claro, aunque ahí en la educación, en las campañas educativas debemos de poner muchísima señalización. Y Laura, y lo que dices, hay empresas que compraron canecas, ¿no? Yo personalmente, yo les recomiendo, no vayan a desperdiciar esas canecas, no vayamos a generar más residuos porque tenemos canecas de otros colores, no. Pongámosle etiquetas del color y las rotulamos y las utilizamos, pero no vayamos a dejar de utilizar una caneca azul, no vayamos a dejar de utilizar una caneca beige, no, 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 las utilizamos, les ponemos un rótulo según para los residuos que los queremos, le ponemos una lista de residuos que cualquier persona lo pueda identificar, pero no vayamos a desperdiciar esas canecas, incluso las canecas que tengan de antes también las tienen, las utilizan. Y vamos a generar campañas permanentes. Durante todo el año vamos a estar generando campañas, como dice Laura, señalización, avisos, infografía sobre el medio ambiente. Que empecemos a trabajar el chip de la gente. Vamos a empezar a trabajar el chip de la gente, vamos a empezar a darles información, porque no es solamente generar conciencia empresarial, no es decir, yo soy juicioso en mi trabajo, no, la idea es que ese juicio se lo lleven para la casa y que en la casa les genere esa conciencia de decir, venga, yo voy a separar los residuos acá, venga, digámosle a mi esposa o digámosle a mi esposo que hagamos un pequeño acopio de residuos en nuestra casa. Eso es lo que nosotros pretendemos, eso es lo que queremos, que haya una conciencia ambiental que sea transversal en su vida, no solo en el trabajo, sino en su vida, que ustedes puedan decir, en mi casa separamos los residuos sólidos, en mi casa realmente nos propusimos reducir la generación. A veces veíamos casas donde viven 2 personas, 3 personas, y cada día por medio sacan una bolsada grande de basura. Entonces, ¿cómo voy a disminuir eso? Entonces, vamos a trabajar muchísimo en eso, campañas, acciones, una vez al año, 2 veces al año generar una actividad ambiental que genere un impacto social. Laura. Lo que acabas de decir, en casa y en el trabajo, a veces se nos quiebra un vaso, una celosía. Es tan importante que nosotros marquemos que ahí hay vidrios para que el personal que realiza la disposición sepa darle manejo y ellos no tengan también accidentes. Es que es un tema como una conciencia social tan importante con estos, con estos residuos sólidos, el aceite que producimos en la casa, que tenemos en la casa, no tirarlo por las tuberías y demás. Tenemos que generar una conciencia que salga desde el hogar. Así es, así es. Y les repito, yo tengo una gran esperanza en la generación que viene. Yo pienso que nuestros hijos ya vienen con el chip ambiental listo, instalado, y con ellos no va a haber inconveniente. Ellos van a ser supremamente juiciosos y vamos a generar un gran impacto. Entonces, digamos que este es el inicio de esa actividad ambiental empresarial de la que les he hablado tanto, que vamos a trabajar en este 2024. Vamos a buscar una gestión ambiental que sea viable para todas las organizaciones. No les vamos a decir ya generemos un departamento ambiental, no. Empecemos poco a poco. Hay empresas que definitivamente sí necesitan un profesional ambiental. Les echo la cuñita. Nosotros en mi apoyo asesores ya tenemos un profesional ambiental, tenemos una ingeniera ambiental excelente que los va a acompañar en el momento en que ustedes lo requieran. Estas pequeñas acciones, muchachos, van a hacer que sus organizaciones tengan mejor imagen, sean más sanas
tengan mejor conciencia y de alguna manera va a contribuir a la sostenibilidad en el futuro, que sus organizaciones sean mucho más sostenibles y sean mucho más duraderas en el tiempo. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, cuenten con nosotros para cualquier duda, si nosotros no la sabemos, la averiguamos, sabemos a quién preguntarle y la persona que de pronto requiera el servicio de asesorías ambientales, como les digo, pueden contar con nosotros. Laura, ¿algo más para decir? No, muchachos, qué bueno que estuvieron en esta charla. Me alegra demasiado ver tantas personas conectadas. Quiere decir que el tema es importante, les interesa. Yo me alegro mucho. Y lo más importante, chicos, es que de estas charlas que aunque parezcan solamente del trabajo o nos hagan venir por el trabajo, las llevemos a nuestro día a día, a nuestro diario vivir. Generemos ese granito de arena en toda la sociedad, que los niños incluso que estén a nuestro alrededor, nuestros padres sepan cómo se separan los residuos sólidos. Mire, uno a veces es con un vasito de tinto y uno mira las tres canecas y todavía no sabemos ¿a dónde es que la tengo que botar? Y a veces llega, por ejemplo, mi hijo Samuel y me dice, mami, es aquí porque está sucia. Entonces, miren que yo también tengo esperanza en las nuevas generaciones, pero hagamos ese granito de arena nosotros desde el hogar. Última cuña, muchachos. Los alimentos en el trabajo, por favor, no boten las basuras de las comidas directamente a las canecas. Se llena de moscos, vienen los gusanitos, pueden venir roedores en las noches y eso nos puede generar enfermedades y demás. Ana María nos levantó la mano. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola María, hola Ana, bienvenida. Gracias. Por acá, escuchando la charla, les voy a dejar un dato a todas las empresas que están acá, pues en esta capacitación, por si les interesa, porque yo creo que todos generamos este tipo de residuos. Hay una empresa que se llama Lito SAS, que tiene la sede en Medellín, y ellos hacen la disposición de los residuos peligrosos, pero de la parte electrónica. Por ejemplo, piezas, pues, y electrodomésticos que uno ya no use, que estén malos, celulares, baterías, toda la parte de pronto de cómputo viejos. Bueno, este tipo de aparatos electrónicos, porque no todas las gestoras ambientales lo realizan, ellos no hacen cobro por esto, uno simplemente lo lleva, porque ellos sí tienen servicio de recolección, pero no recuerdo desde qué cantidad de kilos es que ellos hacen la recolección. Sé que están en el Poblado, les voy a dejar la dirección y el número de teléfono por si los quieren contactar y tengan de pronto para hacer en la disposición, porque ellos generan el certificado de este tipo pues de disposición, que en el caso de nosotros que somos empresa de alimentos, siempre nos los piden en las auditorías. Entonces la empresa se llama Lito, la página es www.lito.com.co, el número de teléfono es, 604-232-3144. Entonces ahí creo que ya pueden con eso pues ampliar la información. Y también tengo el otro proveedor de residuos peligrosos que también hace, que es un gestor eh, que se llama, creo que es AID. Espérenme, sí. Ellos hacen ya la disposición de la otra parte que son las canecas de pintura, lo de residuos de aceite. Ellos sí tienen obviamente pues un cobro, pero es una tarifa mínima. Es una tarifa mínima dependiendo pues de la cantidad que uno les vaya a disponer. Ellos sí pasan y hacen la recolección de estos temas, de la cantidad, perdón, que uno tenga pues para disponer. La empresa se llama AID Ingeniería y el teléfono es 314-325-4618. La página de ellos es www.aid, ese I es con I latina, aidingeniería.com.
también generan el certificado de disposición para los que lo necesiten. Listo, eso era todo. Muchas gracias. Ana, qué aporte tan importante y tan valioso. Nosotros tomamos nota y las empresas que de pronto no alcanzaron a anotar, nos lo piden que nosotros le entregamos esa información. Qué tan importante, porque es súper común ir a las empresas y encontrar cuartos donde están acumulando computadores obsoletos, impresoras que ya no se utilizan, equipos electrónicos que a veces no sabemos qué hacer y finalmente nos toca pagar por disponerlos. Entonces, qué tan importante pues este aporte que nos hace Ana. Ana, muchísimas gracias. Y ya saben, las personas que requieren esa información, si quieren nos contactan y nosotros las integramos, que aquí tomamos nota de eso. Muchísimas gracias, Ana. Qué tan importante estas charlas porque nos permiten compartir ideas y compartir beneficios que todos tengamos. Incluso hago la cuña que a veces tocamos temas de empresas que entre las empresas que nosotros asesoramos y hacemos parte puedan ser solución de otras que requieran alguna necesidad, Servicio o producto. servicio o algo. Y entonces queda abierta también esa posibilidad. De hecho, Diego está en Metálicas Caldas y Metálicas Caldas tiene una máquina que genera una disposición correcta de los servicios, de los residuos sólidos. Una compactación, es una máquina que compacta los residuos, entonces cuando yo ya tengo los residuos ordinarios que van a ser dispuestos, esa máquina los compacta, entonces cuando yo se lo entrego al carro de la basura o al camión de la basura, digamos que me pueden aforar y yo voy a tener un beneficio muy importante. Primero, en espacio, porque ya no voy a necesitar un acopio grande. Y segundo, pues que voy a pagar muchísimo menos en tasa retributiva. Es un desarrollo que están haciendo ellos. Una cuña no paga, para que sepan, pues una cuña que no nos está pagando, pero realmente damos fe de que es una máquina que funciona súper bien. Muchachos, Hola, sí, no, Laura. Andrea ¿Cómo, nos perdón? llama la mano. André, Eh, hola. Hola, y qué pena. Yo quiero hacer una pregunta. Es que Claro. siempre me ha generado duda porque en mi casa pues se hace de disposición, porque como yo vivo en una finca, se hace de disposición de la caneca verde pues, pero nosotros la tenemos aparte porque como es para el sembrado, en esa caneca en sí en las empresas que debe ir, o sea, ¿qué tengo entendido yo en mi casa? Que ahí solamente se puede llevar cáscaras, o sea, alimentos que no estén, alimentos, resto de alimentos, pero no procesados, o sea, que no estén cocinados, que no estén mezclados con otras cosas. Sí, por eso ¿En mira la que se llaman empresa también o...? Sí, mira, por eso se llaman residuos orgánicos aprovechables, ¿cierto? Digamos que ya hay un punto en el que uno ya puede entrar incluso también a clasificar estos residuos orgánicos, que son orgánicos aprovechables y orgánicos no aprovechables. Cuando yo voy a hacer, digamos, cuando yo ya tengo el objetivo claro de generar abono o un recuperador de suelos, entonces ya lo que sí tengo que clasificar es qué tipo de residuos voy a poner ahí, como tú dices, por ejemplo, los no procesados, no residuos por ejemplo, cárnicos, sino que, y de qué tamaño se disponen. Pero digamos que eso ya es una cosa un poco más especializada y de pronto cuando una empresa piense en hacer esa disposición ya con ese objetivo en particular, los podemos acompañar y decirles cuáles son los procesos. Por ejemplo, si yo voy a recuperar el suelo, yo no puedo realizar abono cuando yo tengo Con residuos arroz, cárnicos, no se puede. por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué tipo de residuos son los que voy a echar ahí? ¿Cierto? Pero entonces ya es muy particular de cada empresa cuando va a hacer eso. Entonces, por eso les digo, hay residuos orgánicos aprovechables y hay residuos orgánicos que no son aprovechables. Y esos van a la Pero caneca negra. entonces en la empresa, en la verde sí va pues todos esos restos de comida. Sí, digamos que esos como nosotros no tenemos esos objetivos, los ponemos en la caneca verde y lo disponemos como un residuo común. Ah, ok, Diego, sí, que es que la alcaldía tiene algo que se llama PIRSA, pues es una aplicación La y ahí alcaldía de como que, Medellín. sí, y ahí como que también se puede solicitar esa recolección.
y mira que la Alcaldía de Medellín en ese programa que es de empresas varias, también te pueden asesorar y van allá hasta la empresa y te dicen, venga, usted quiere generar abono, usted quiere generar un recuperador de suelos, entonces estos son los residuos y esta es la manera en que lo van a trabajar, ya cuando la empresa de pronto quiera dar un pasito adelante en ese sentido. Ah, ok, muchísimas gracias. Con todo gusto, André. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Que tengan un excelente resto de día. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estamos. Y también les recuerdo que si tienen alguna idea, algún requerimiento, si ustedes dicen, venga, ¿por qué no nos hacen una charla sobre este tema en particular? Nos dicen, nosotros la gestionamos, si nosotros podemos lo hacemos o si no traemos una persona. Cada mes vamos a estar trayendo una persona. La semana pasada trajimos al abogado, la próximo mes vamos a traer otra persona y así poco a poco vamos nutriendo este canal. Listo. Muchísimas gracias, muchachos. Que tengan un excelente resto de día y un buen fin de semana. Laura, Dios te pague. Cuídate mucho. Gracias, chao. La próxima semana tenemos charla abierta de planeación de bienestar laboral. ¿Estamos planeando el bienestar laboral o simplemente pasamos el día a día y un nuevo año, contratos y ya no más? ¿Qué vamos a hacer para tener esos trabajadores contentos, esos trabajadores fijos, esos trabajadores que no miran hacia los lados, sino que quieren ir con nosotros, que están ahí constantes? Ni te las Entonces, merecía. nos vemos con esa charla. Un abrazo para todos. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias.